Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Seguimos explorando las distintas fases que pueden surgir como consecuencia de experimentar actos violentos de forma repetitiva, lo cual genera un profundo dolor y confusión. Cuando la red de apoyo también se encuentra desorientada frente a estas situaciones, pues su capacidad de ayuda se ve limitada, aunque su sola presencia ya representa un sostén importante. Con estos podcasts buscamos fortalecer a las redes de apoyo, más allá de solamente esta presencia que se menciona, brindándoles herramientas para reconocer estas fases de la violencia y acompañar de manera más efectiva a quienes la atraviesan. ¿Qué te pareció esa introducción, mi hermano? De imprimirla y ponerla en la primera página de un libro. Excelente. Vamos bien, entonces, vamos bien. Vamos excelente. Y es que tenemos que ir bien por la fase en la que vamos. Exactamente. Segunda fase. Sí. Segunda fase, fase crónica. Sí. Que es importantísimo. Ya vimos la fase de inicio, ¿verdad? 2 programas anteriores. Ahora entramos a fase crónica. Claro. Muy bien. Y dale, entonces. Bueno, si no superamos la fase de comienzo, ya mencionamos, cada episodio de violencia se asumirá como, abramos comillas, inesperado. Que es como pasó en la primera fase. Correcto. Es que yo nunca esperé que esto pasara. Claro. Y continúa la persona por 10 años en esto. Claro. Hay una negación, minimización. Claro. Yo no me imaginaría que la persona me iba a hacer eso. Pero ya han pasado 10 años. Exactamente. Entonces, si no se supera, como bien estás diciendo, exactamente. Sí, todo va a ser anecdótico. Ese es el punto. Es que pasó, miras qué raro, pasó esto, pero debe ser que está muy cansado. Viene cansado 10 años. Sí. ¿Ok? Exactamente. Entonces, estos actos inesperados que estamos mencionando vienen de una palabra también muy importante que tenemos que señalar, que son actitudes normalizadas. Sí. Es decir, estos actos violentos ya son normal. De hecho, tuvimos un caso, me acuerdo que lo conversamos, donde una víctima decía, yo solamente estaba esperando que me pasara a mí. Mi abuelita fue violentada, mis tías fueron violentadas, mi mamá fue violentada, simplemente lo estaba esperando. Claro. Algo normalizado. Claro. Muy bien. Entonces vienen actitudes normalizadas de ¿qué? Celos, posesividad, de un equivocado de concepto de respeto a la autoridad del varón, y enfatizamos equivocado, ideas como el que la esposa no tiene derecho a discutir sus opiniones o decisiones en contra de un valor que hemos hablado ya anteriormente, que es la creación conjunta. Claro. Entonces, que sí. Siguen los actos inesperados de forma normalizada. Exactamente. Bajo estas supuestas lógicas que estás diciendo acá, ¿verdad? No, está muy bien. Y bueno, pues la violencia la utiliza la parte agresora para evitar molestias, pongo comillas. Es decir, que no molesten su mundo de derechos y privilegios exclusivos que se asumen como un regalo divino, sigo con comillas, hacia el hombre y su liderazgo generalmente, ¿no? Correcto. Entonces, que el Señor me permitió un mundo de derechos y privilegios exclusivos, y eso lo entiendo como liderazgo. Y eso pasa bastante a menudo, ¿verdad? Exactamente. Lamentablemente. Y es, por supuesto, fomentado por la cultura, Claro. Que se basa no en el amor, sino en el poder. Llegar a esa realidad relacional que hemos explicado brevemente es llegar a una fase crónica, que es la segunda fase de la violencia, donde el control, otra palabra muy importante, se generaliza hacia aspectos cotidianos y pequeños. Creo que eso es muy importante recalcarlo, porque si bien es cierto, hay un sentido, llamémosle, más anormal en la relación, un golpe, una amenaza con un cuchillo, diferentes tipos de abusos, pero ya aquí es cotidiano y pequeño. Me encanta. Estás diciendo, si te entiendo bien, que pasamos de algo que es muy evidente contar, pero que la persona no le va a contar, por ejemplo, a sus familiares, esas pequeñas cosas que ya forman parte generalizada de la relación mediada por el maltrato, desprecio, desvalorización, etc. Correcto. No pude ir a tu casa, mami, porque no me dieron dinero para el bus.
Exactamente. Eso es algo, no es anecdótico, es normal, sucede. Ajá. Entonces ya son actos cotidianos, son pequeños, y ya es crónico. Fase crónica, correcto. Y normalizado. El estado de la parte agredida es de un sentimiento de insignificancia, pérdida de confianza en su criterio, asumiendo, eso es muy peligroso, el criterio de su pareja. Es decir, la víctima asume y tiene un autoconcepto de acuerdo a lo que el abusador dice. Si el abusador dice, vos sos esto, esto y esto, yo soy esto porque él lo dice, no porque yo lo sea o porque yo lo crea. Correcto, correcto. Y todo esto, evidentemente, creo que es lógico decirlo, lleva a un gran problema de baja autoestima. Claro. Que se va a expresar como, ya lo mencionamos, indefensión, depresión, ansiedad, trastorno postraumático, etc. Una serie de males que van a afectar a la víctima. Y queremos recordar rapidísimamente que indefensión era aquello que esa sensación de decir, por más que haga, de nada no va a suceder nada. No tengo los recursos para empezar a hacer cambios en mi sistema. Esa es indefensión, sentirse indefensa, ¿verdad? Pero indefensa en recursos, no solamente ante el maltrato que se recibe, sino ante una posible capacidad de respuesta. Exacto. Que llevará a paralización, ¿no? Exactamente. La víctima se queda totalmente paralizada, decir, no puedo hacer nada, sí. Me quedo aquí quedita mejor. Sí, que es un mecanismo de defensa. Ajá. De hecho, ante amenazas, uno de los recursos es quedarse paralizado. Claro. Lo que pasa es que ese parálisis puede durar 10 años. Exactamente. O 15 años. Ya es crónico. En actitud, exactamente. Correcto. Entonces, aclaramos que lo anterior son evidencias de quien está en la fase crónica, consecuencia de haber minimizado y negado las agresiones intencionales y que le han desgastado ya emocionalmente, ¿verdad? Ese es un desgaste totalmente, mantenerse negando lo que es explícito, minimizando lo que causa mucho dolor, ¿verdad? Eso es un desgaste totalmente emocional, físico, por supuesto, espiritual también, claro. Porque somos... Sí. Digamos, somos una persona, una sola persona, desde esos tres aspectos. Claro, no se puede estar mal emocionalmente y bien espiritualmente. Citando a nuestro amigo Escasero, ¿verdad? Hay que llevar ese equilibrio bien importante. Correcto. Y aquí hay un error usual que la parte agredida comete. Y a ver, lo digo con mucha sabiduría y mucha cautela, es que aprende a calmar la violencia a su pareja. Sí. En un mecanismo de defensa, en proteger a sus hijos, en evitar maltratos, pero es un error aprender a calmar la violencia de su pareja, porque así la relación va a seguir en contra del diseño bíblico y se mantendrá de forma indefinida con un alto coste, ya vos lo dijiste, psicológico, emocional, material, espiritual, etc. Exactamente. Esa frase es esencial. Si la víctima, para mal, ¿verdad?, aprende a calmar la violencia de su pareja, permanece en fase 1. Está colaborando con la normalización de la violencia de una forma inconsciente. Exactamente, exactamente. Eso es importantísimo entenderlo. Entonces, en términos psíquicos o psicológicos, el camino de recuperación es conservar, seguimos insistiendo porque es muy importante, conservar o reconstruir, puede ser, el propio criterio y realidad. Como bien vos los explicabas, ¿quién soy yo en Cristo? Exacto. ¿Qué me dice Cristo que debo pensar, consecuentemente sentir y hacer? Como Efesios 2:10. Somos hechos a hechura de Cristo para buenas obras. Entonces, eso forma parte del criterio de realidad. ¿Qué tengo que hacer yo en Cristo? ¿Verdad? Correcto. ¿Cuál es mi rol como hombre, mujer, madre? ¿Quién soy? ¿Quién soy en Cristo? Tenemos ya una identidad y por tanto un propósito. Eso. Uno de los propósitos es estar en contra del repudio. Correcto. Porque estamos alineados con lo que Dios aborrece. ¿Está claro? De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, si esto no se desarrolla, otra vez va a ser muy difícil salir de un sistema de violencia. Muy difícil. Porque no se sale sin el recurso de Cristo. Exacto. Excelente. No se sale. Entonces, bajo este recurso, los principios bíblicos entendidos estarán por encima de la tergiversación de la parte agresora. Muy bien. Cuando recupero mi identidad en Cristo, entonces sé diferenciar la voz de Cristo y la voz del agresor. Y esta tergiversación es sumamente común. ¿Sí? De cambiar y tergiversar, manipular
inclusive principios bíblicos para conveniencia propia. Sí, Es más, muy importante. quiero insistir desde una parte más pastoral, como habla Jesús en Juan 10. Mis ovejas Ajá, escuchan mi voz. correcto. A eso estamos hablando. Exacto. Pongamos una relación. Saber identificar la voz del pastor, Ujú, de Jesucristo, ujú. significa haber recuperado mi criterio y realidad. Excelente. Porque ahora permanece en Cristo, Juan capítulo 15. Y sé escucharlo, Exactamente. sé atenderlo y por tanto estar en contra de lo que no es la voz del pastor. Exactamente. Y aprende a identificar lo que no es verdadero. Aunque se parezca a la voz del pastor, no es la voz del pastor, sino que tiene la capacidad dada por Dios de diferenciar. Suena parecido, pero no es. Sí, sí, muy bien. Ok. Entonces, al evidenciar la víctima que recibió un patrón de actos violentos en la relación, ya lo dijimos anteriormente, acumulación de evidencias, logro que puede tardar mucho tiempo. Sí. No es de un día para otro, por supuesto. La víctima empezará por ella misma a cuestionar el tipo de relación y al agresor, cuando por sus hechos demuestra, no quiero cambiar. Sí. Otra vez, volvemos al significado de los actos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con abusadores que en la consejería dicen, sí, yo voy a cambiar porque yo amo al Señor, porque era voluntad de Dios, pero sus actos dicen, no voy a cambiar? No está la expresión verbal, no quiero cambiar, salida de la boca de la persona, pero sus actos dicen, no me molestes, no voy a cambiar. Totalmente, totalmente. Y eso es una evidencia de manipulación. Totalmente. Y da una falsa esperanza también a, Claro. a la persona que sufre. Claro. Fomenta la ambivalencia. Exacto. Ujú. Estos mecanismos de negación y minimización, los que protegían el tipo de relación disfuncional, pierden el poder de adaptación que tenían en la fase anterior. Ujú. Es Está muy decir, bien. va a perder esta habilidad. Ese recurso, recurso. que no era adecuado. Exacto. Entonces, cuando la persona va superando los mecanismos de negación y minimización, Ujú, ¿verdad? ujú, O sea, cuando ya está viendo la demostración de los hechos ujú. y ya no nos está negando, significa que está pasando a la fase 2. Exacto. Ujú. ¿Verdad? Está transitando hacia allá. Está transitando hacia la fase 2. Correcto. Entonces, reiteramos que si un consejero o red de apoyo nota que su aconsejado o aconsejada ya logra cuestionar su tipo de relación por sí mismo, Ujú. esto es muy importante, hago ese énfasis ahí, o sea, los hechos y el significado de los hechos por sí misma, la ubicamos en una segunda fase en su experiencia de violencia, por lo tanto, es necesario validar lo siguiente. Por eso decimos que las fases no son tanto periodos de tiempo, Exacto. sino periodos emocionales. Procesos. Ujú. Procesos emocionales. Entonces, después de que hayamos notado que la misma víctima identifica, ya sin minimizarlos y negarlos, los hechos y el significado, entonces vamos a validar lo siguiente. Repito, para que empecemos con esta información importante. Bien, ¿qué es lo que comienza a validar entonces ya en esa etapa? Primero, el descubrimiento y aceptación de la víctima en cómo en verdad es su relación y cómo en verdad es su cónyuge. Exacto. No quiere cambiar, agrede de forma intencional. Ya la Exacto. víctima le pone esas palabras a esos eventos, siguiendo la misma línea de ejemplo que venimos teniendo, de hace 10 años, diciendo, no, es que está cargado, pobrecito, no. Ahora dice, no quiere cambiar. Ajá. Es una forma intencional de agredirme. Buenísimo. Fase 2. Sí. Ahora, como ya hemos explicado, digamos que estamos en fase 1 y yo tomo la iniciativa de esa frase. Mira, hermana, su agresor no quiere cambiar, sino que le agrede de forma intencional. Podemos perder la conexión de confianza, aunque suene paradójico, de confianza con la persona que estamos aconsejando. Nosotros seríamos como la amenaza a su relación. Aunque sea altamente paradójico. Claro. Por eso es que esto nosotros no tenemos que decirlo si antes la persona no ha pasado por un proceso de ir desacreditando sus recursos de minimización y negación, para que ella misma llegue ahora sí. Quien me maltrata no quiere cambiar, me está agrediendo de forma intencional, pero que salga de la reflexión de la parte victimizada. Pongámoslo en este mismo concepto en otro campo. Cuando una persona llega a ser salva en Cristo, de tanto que vos y yo le digamos cuán pecadora es, cuán amable es su pecado, cómo Exacto.
La persona va a confiar en Cristo cuando entienda su pecado. Sí, excelente De otra ejemplo. forma, no va a poder llegar al Salvador. Exacto. Tiene que reconocer su pecado la persona en sí. Ujú. Igualmente la víctima. Tiene que Sí. decir, ok, ahora entiendo. Buenísimo ejemplo. Exactamente. Me encanta cuando la persona siente su pecado. Sí. Bien. Siente su pecado, entonces se vuelve un salvador, Claro. no antes. Va a decir, no puedo salvarme yo, ¿qué hago? Ok, ya encontré en Cristo. Que como una relación de manipulación, hay una persona que se vuelve un salvador Exacto. sin realmente volverse a un salvador porque necesita ser salvado. Y ese tipo de cristianismo que uno dice, pero ¿cómo que confiesa que es un cristiano? ¿Cómo es esto? Exactamente. ¿Verdad? Sí, que lo traen a la iglesia, que lo presionan, que venga, que lea la Biblia, que ore, pero yo no quiero, yo no lo siento, yo no, Sí. no lo encuentro. Y vive una doble vida, a escondidas. Y sí, claro, ¿no? Yo voy a la iglesia y sí soy un cristiano. Claro, canto los coritos y todo. Canto los coritos, taca taca, lloro de vez en cuando. Y entre semana, Totalmente. Totalmente. sí. Sí, pasó mucho por mi mente, pero no quise Sí, decirlo. de forma mejor pública. pasemos a la parte B. Parte B, entonces, ¿cómo seguimos esa validación? Segundo, validar la distancia emocional que experimenta, que inició de la primera agresión en la fase anterior. Sí. Ya comienza ahí una distancia emocional víctima-victimario. Sí. Pues puede sentir, digamos que culpa, pero esto le impedirá dar pasos firmes que se requieren aún. Exacto. En un aspecto positivo, esta distancia emocional favorece el quiebre de expectativas netamente románticas e ilusorias que se mantienen durante el periodo de negación. Buenísimo. Sí, ¿no? Si digo algo lo echo a perder, mi hermano. No. Vamos al punto C, Ok. que sería validar la redefinición de la imagen que se tuvo del cónyuge agresor, de la relación y de sí misma. Perdón, que fue lo que se cuestionó ya anteriormente. Correcto. Ajá. Por ejemplo, ahora entiendo que quien me está agrediendo tiene la intención de agredar. Eso tenemos que validarlo. Sí, mi hermana. Exactamente. Entonces, ahora sí, sumamos, mantenemos esto. ¿Para qué? Entendámoslo así. Para mantenerla en fase 2. Digo esto. ¿Por qué? Porque es posible que la persona se devuelva a fase 1 aun cuando tenga avances de fase 2. ¿Verdad? Porque es emocional, no en tiempo. Exactamente. Sí, buen punto. Entonces, si hay un ciclo de violencia y donde, como acabas de decir, la persona le manda flores, se devuelve a fase 1. Correcto. La verdad es que no es tan malo. La verdad es que fue una cuestión ahí que sucedió, Claro. aunque me está sucediendo hace mucho tiempo, pero como ya me mandó flores, ya me ganó de nuevo. Se devuelve a fase 1. Que de hecho va en una línea paralela con el ciclo de la violencia. Totalmente. Se mantiene en esa misma línea. ¿Sí? Entonces, esta validez de la redefinición de la imagen de la relación, del cónyuge, del tipo de relación de uno mismo, se conoce como punto de inflexión. Okay. Es decir, en el punto de inflexión se logra reconocer con la ayuda del consejero Ahí está. tanto la intensidad de un acto violento, o sea, un acto que se diferencia de los demás, como el mensaje que este acto conlleva. Correcto. ¿Podrías decir de que uno de los principales propósitos de un consejero en un caso de violencia doméstica es ayudar a la víctima a que ella identifique, a que ella llegue a un punto de inflexión? Exacto. Y que lo reconozca. Que lo reconozca y que lo mantenga. Ajá, exacto. Es decir, algo muy peligroso es que un punto de inflexión, otra vez, que es un pico. Vamos a ver. Hay agresión verbal, que por supuesto es un maltrato evidente, pero llega a haber un tipo de agresión verbal que supera todo lo anterior. Por ejemplo, un insulto delante de los padres, delante de los hermanos de la iglesia. En el trabajo. En el trabajo. Una cosa que dice, bueno, yo estoy siendo insultada, pero jamás me imaginé que me hubiera insultado delante de... Eso se llama un punto de inflexión. Correcto. Lo peligroso es que al reconocerlo, empieza la persona a minimizarlo en el tiempo. Bueno, es que eso ya pasó. Sí. Eso fue la semana pasada. Ya yo lo perdoné. Exactamente. Vamos a la consejería número 3 y dice, bueno, ya lo olvidé. ¿Verdad? Ok, esto es, digamos, muy lamentable porque no se avanza hacia la fase 3, que Correcto. es a la que estamos apuntando. Y no estamos hablando de no perdonar, que por supuesto estoy en el mismo sentir tuyo. No estamos hablando
de no perdonarlo, estamos hablando de saber cómo perdonar bien bíblicamente. Correctamente. Bíblicamente, sí. Quise decir, no un perdón superficial. Exactamente. No paso, como cuando alguien se me atraviesa, ay, perdón, no pasa ningún problema, sigo. Es perdón correctamente. Exacto. Un perdón que no utilice la minimización y la negación. Exactamente. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque si Dios utilizara ese tipo de perdón, minimizando y negando nuestros actos, no nos pide el arrepentimiento. Exactamente. Por eso es que es importante entender teológicamente el perdón. Y permaneceríamos en esa condición. Permaneceríamos felices en esa condición. Sin arrepentimiento. Sin cambio de dirección, de mente, nada. Feliz de la vida, porque Dios minimiza mi pecado. Yo te perdono, no pasa nada. Exacto. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. También es importante que quede claro que en esta fase crónica, fase 2, fase crónica, se acumulan hechos, muy bien, el golpe, la palabra, el abuso sexual, bien, y el significado de estos hechos. Esto para mí es tan importante porque si el hecho, el golpe, la palabra, el abuso, dice mucho, más todavía va a decir ese significado de estos hechos. Ahora, es posible concluir citando a una víctima en esta condición que ella diga, si me agrede es porque me repudia, aunque sus palabras intentan confundir sus acciones. Exactamente. Y esto es un asunto que se va a atender pues con mucho criterio, ¿no? Sí. Ahora, recordemos que solo es posible redefinir si la víctima consigue, y lo resalto, un nivel óptimo de validación de su propio criterio de realidad. Correcto. Que la víctima entienda quién es en Cristo y cómo puede comenzar a responder de esta identidad que tiene en Él. Exactamente, me encanta esto. Y como hemos puesto ejemplos, me siento agredida, estoy siendo agredida, la agresión no significa amor. Correcto. Toda esa línea, ¿verdad? Que ya no se mantiene en el engaño. Ya no se mantiene en el engaño. Ya no está confundida, ya no está en esa línea de ansiedad, de ambivalencia. Ahora entiende lo que está pasando. Qué importante eso que dijiste de que ya no está confundida. Mira, la confusión se la genera la misma persona. Por ejemplo, no puede ser que me esté maltratando si me ama. Pero eso es una conclusión desde un bajo criterio de realidad. No entiendo por qué me ama tanto y entonces me está golpeando. Debe ser que el amor se relaciona con un golpe por ahí, de vez en cuando. Claro. Debe ser que yo estoy haciendo algo equivocado, yo soy la que tengo que cambiar. Esta confusión genera ansiedad y la persona se encuentra en un alto estado de ansiedad, pero cuando va recuperando su criterio de realidad, entendiendo que el Señor Jesucristo no vino a justificar el maltrato, ¿verdad? No vino a justificar la injusticia, se opuso a la injusticia. Correcto. Entonces, como estamos diciendo, se va a mantener en un propio criterio que a la vez le elimina la confusión y a la vez le elimina la ansiedad. Totalmente, de acuerdo. Pues bueno, otra característica que hay que entender muy bien en esa segunda fase es que, como consecuencia de la acumulación de evidencias y el quiebre de expectativas que es necesario, que no tiene que haber culpa acá, es que me siento tan culpable porque ya estoy sintiendo como que no es el que yo pensé que era. No, más bien, continúo, vamos a validar eso. Eso es necesario, ¿verdad? Correcto. Y todo para recuperar la relación, no es para procurar que se termine, como vamos a explicar. Entonces, este quiebre de expectativas, la parte agredida entra en la etapa de imaginar un nuevo tipo de relación. Esto es vital reforzarlo en la víctima. Lo explico con otras palabras. Cuando hay una quiebre de expectativas, la víctima se imagina, empieza a imaginarse otro tipo de relación. Aquí hay que manejarse con mucho cuidado de la parte de consejero y redes de apoyo, porque esta imaginación tiene que estar encauzada a que se imagine una relación bíblica con su esposo. Correcto. Porque aquí se abre la puerta para un posible adulterio, llamémoslo así, mental. ¿Verdad? Imaginarse otro tipo de persona o con una persona que se conoce, decir, mira, ¿cómo será el que yo pueda relacionarme con esta persona? Es que es tan diferente. Ahí se está imaginando otro tipo de relación a cómo está recibiendo. Y encuentro características masculinas en una persona que uno dice, qué maravilloso sería, ¿qué pasaría si lo conozco más o la conozco más y me acerco más a ella? Estando casada. Exactamente. Es necesario imaginarse un nuevo tipo de relación, pero en función
digamos, de la persona con la que se convive. Y luchar, tener un motivo de oración para ese nuevo tipo de relación. Ese nuevo tipo de relación, aunque sea la fantasía, va a ser un contraste muy amplio con la relación en la realidad que se tiene. Y necesitamos llegar a ese contraste. Correcto. Para no vivir en la adaptación de una realidad insana. Correcto, totalmente de acuerdo, y creo que es un ejercicio, a ver, totalmente significativo en una situación de violencia doméstica, pero aplicable en muchos casos de la vida. Es decir, conversar con un joven desorientado, que no ha terminado el colegio, que está dando vueltas por la vida sin hacer nada. Creo que esta pregunta, bueno, ¿qué te gustaría a vos? Yo quiero ser astronauta. Exacto. Y no he sacado quinto año. Ok, bueno, ¿qué tenés que hacer primero? Sacar quinto año. Ok, bien. ¿Ahora qué sigue? Me explico. Ese ensayo que vos decís, es muy importante en muchas dinámicas. Sí. Más todavía en esta dinámica de aportar a la construcción de una nueva relación en los valores del reino de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Exacto. Es la colaboración de la ayuda idónea. Sí, así es. Entonces, en esa línea, la parte agredida ensayará en su mente nuevas actitudes, nuevas conductas para enfrentar las agresiones, sean estas pasivas o sean activas, ¿verdad? Y los mensajes profundos que vienen con estas formas de agresión. Esta iniciativa, lo que hablamos de imaginar un mejor estado relacional, es esencial reforzarla con la persona agredida. Bien, es conversar, Sí. Hacer como una ingeniería inversa. Okay, a esto quiero, ok, muy bien, ¿cómo lo llevamos? Y fundamentado, un texto maravilloso de Jeremías capítulo 29, versículo 11, en la Nueva Versión Internacional, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes que son futuros, Sí. planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Claro. Ok, Dios tiene para mí un plan, tiene un futuro y una esperanza en mi relación. Por supuesto que sí. Esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere hacer. ¿Qué sigue? Ok, ¿cómo responde la víctima entonces en este ensayo de una mejor relación? Que hablamos de actitudes y conductas. Y creo que las escrituras hablan en cuanto al testimonio que se va a dar a la otra persona. Sin tolerar, por supuesto, agresiones, violencias y demás. Claro que sí. Esto está lindísimo lo que estamos hablando, lo que estás hablando, que lo relacionamos con el gran mensaje del reino de Dios. Ajá. El reino viene, mi hermano, aunque vos y yo estemos de acuerdo o no. Totalmente. Bien. Es decir, que por supuesto estamos esperando el reino de Dios y como la iglesia clamamos, ven Señor Jesús. Estoy diciendo que independientemente de la opinión humana, el reino viene. De acuerdo. A la vez, se nos pide que nosotros anticipemos la venida del reino de Dios. Correcto. ¿Por medio de qué? Por medio de la aplicación de la justicia, de la consolación, de la paz, evidencias que el reino viene. Correcto. Entonces, la promesa del Señor es que tiene planes de bienestar y no de calamidad. El Señor diseñó una relación inclusive dentro del pecado, totalmente funcional y saludable. Entonces, estos actos de repudio en contra de la violencia anticipan este estado imaginario que estamos diciendo que se necesita tener de un tipo de relación específica que nosotros en Cristo estamos llamados a tener. O sea, que Cristo ya la ganó, porque Cristo ganó todo en nosotros. Correcto. O sea, hasta nuestro tipo de relaciones, todo. Ganó la creación completa, la redención de todas las relaciones, todo. Entonces, así como nosotros esperamos el reino y lo anticipamos, nosotros nos imaginamos un tipo de relación y empezamos a anticipar con actos específicos. Correcto. ¿Verdad? Eso es un anuncio del reino. Estamos anunciando el reino de Dios. Sí. Que de hecho, perdón que te interrumpa, nada más menciono, no me acuerdo exactamente dónde es, pero Pablo habla en Efesios, en la NBI, habla de una nueva humanidad. Esos que vienen a Cristo son una nueva humanidad, un nuevo hombre. Sí. En este caso, relaciones diferentes. Sí, bueno, es lo que está en Efesios 4, si no me equivoco, cuando habla del nuevo hombre, del nuevo vestido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que anticipar esto. Correcto. ¿Verdad? Anticiparlo. Correcto. Yo ya tengo que estar anticipando qué significa tener una nueva humanidad. Sí. Y se anticipa
poniendo en práctica esos valores y esos principios. Totalmente, no es nada más un concepto que yo asumo. No es un concepto teológico. Qué bonito, ¿verdad? Claro. Soy una nueva persona, pero tengo que ir descubriendo que soy una nueva persona. Y me gusta mucho la palabra descubrir. Sí. Porque no se da por sentado automáticamente de que soy listo. No, es un proceso de descubrimiento. Es como que un maltratador le diga, soy una nueva persona, a la esposa que está agrediendo. Y la esposa le va a decir, pues, que se te note. Ajá. Uh-huh. Que se te vaya notando en cositas. Correcto. O sea, es decir, sí, claro, vas a la iglesia y le das gracias a Dios porque sos una nueva persona, porque están estudiando Efesios 4, pero llegas a la casa y no se te nota nada del nuevo vestido. Se va a notar cuando anticipe el reino por medio de principios y valores. Exactamente. Entonces la consejería requiere, para ir terminando este podcast, a partir de este estado, orientarse en la consolidación de una identidad en Cristo, como hemos estado señalando, una identidad dada, ¿verdad? Correcto. Solo desde este recurso estará la parte agredida preparada para la siguiente fase, porque psicológicamente está convencida de que no tiene por qué adaptarse a lo que el Señor aborrece. Psicológicamente estoy diciendo desde la parte reflexiva, ¿verdad? Desde la conciencia, desde la razón. Va a decir Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Entonces, por lo tanto, es necesario tomar decisiones. Hay que actuar. Hay que actuar. Porque ya no está alineada al falso criterio de realidad, sino está alineada al criterio de realidad dado por Dios, que es la identidad que tenemos en Cristo. No asumido desde el maltratador. Exactamente. Es dado ya por el quien ganó todas las cosas, como vos decías anteriormente. Correcto. Esta nueva conciencia de la necesidad de tomar acciones o tomar decisiones en el momento asegura el estar listo para la fase de la etapa final. Qué bonito, qué bonito. Es muy lindo ya estar en este punto, pero no ha sido fácil llegar aquí. No ha sido fácil. Pero llegamos a este punto. Sí. Maravilloso. Y si actuamos mal, la persona no pasa a fase 2, por la cual no estará lista para tomar acciones y decisiones para la fase 3. Correcto. Que hablaremos la otra semana, si Dios lo permite. Próxima semana, fase 3, fase de finalización. Sí. Seguiremos hablando de ese tema tan importante. Claro que sí. Entonces seguimos la otra semana. Si Dios lo permite. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.